Bueno, ayer casi todos cumplimos y nos quedamos, esperamos porque creo que muchos sí tomamos en serio lo que tendría que haber sido un censo para llevar un control bastante estricto y más consensuado para poder analizar mejor, para poder hacer todo tipo de estadísticas, porque no solamente el censo es importante para los que no lo saben por saber la población, sino que influye en todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado y para muchas cosas más. Nosotros cumplimos, nos quedamos en casa, pero ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa realmente? ¿Tuvieron el tiempo suficiente de prepararlo? ¿No tuvieron? Hay muchas cosas que estudiar y que analizar. Yo fui censado, yo esperé, pero es verdad que tuve que salir a la ventana de mi casa y ver que el que nos tenía que censar estaba sentado en la vereda sin hacer nada y le tuve que decir, que no llego a la radio, pero hacemos las cosas bien, los paraguayos hacemos todo lo que nos mandan, nos quedamos en casa, si nos dicen que nos quedemos en casa, salimos si tenemos que salir, pero ¿qué pasa a la hora de tomar decisiones de verdad? Y te lo digo todas las semanas, a la hora de decidir quién tiene que estar el día de mañana en cada puesto, en el Senado, en diputados, en el gobierno. Te recuerdo y te voy a seguir recordando que el 18 es una fecha muy importante de diciembre, son las internas y no podemos votar de oído, no podemos votar porque alguien nos contó de pasada algo ni por un titular. Siempre te lo voy a recordar y te lo voy a pedir. Aprende a analizar lo que lees, lo que escuchás, no te creas todo lo que te dicen. Es muy importante, como decía mi querido padre, siempre escuchar todas las campanas para poder sacar tus propias conclusiones, pero tenés que aprender a comprender lo que lees, analizar lo que te dicen para que el país pueda avanzar. Y ayer fue una prueba, ahora vamos a pedir explicaciones, vamos a escuchar todo lo que pasó y tenemos 15 días más para volver a colaborar según nos piden. Así que estate atento, arrancamos. Y buenas noches otra vez. Voy a presentar ya al senador Blas Llano y a Rodolfo Friedman. Senadores, muy buenas noches. ¿Cómo están, Friedman? Muy buenas noches, Luis, al colega Blas, a José, a toda la audiencia. Muy contento de estar invitado a tu programa, Luis. Muchas gracias, Rodolfo. Senador, ¿cómo estás? Hola, Luis. Gusto de estar contigo, acá con José, y un saludo cordial, lógicamente, al colega Rodolfito. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, muy bien. Decía el senador, muy buenas noches, decía el senador, si va a tener que estar 15 días más encerrado en su casa por el censo. No. Qué lío este de senador, ¿eh? Sí, realmente yo fui censado, sí. Pero realmente sí tenemos que definir, catalogar lo que fue el censo de ayer según amplios sectores de la ciudadanía, fue un blef para tratar de ser cortos y contundentes. Esa es la realidad. Ahora es jueves de noche. Esta mañana estuviste participando, vas a estar muy activo con el tema del censo, justamente para pedir explicaciones, para pedir datos. ¿Cómo vas a actuar en eso? ¿Cómo actuaste en eso? Bueno, se aprobó un pedido de informes presentado por varios colegas, donde efectivamente se pide una serie de datos acerca de lo que fue el censo del día de ayer. Y a mí me gustó, creí conveniente en ese momento pedirle al órgano natural de control, de fiscalización de los entes administrativos del gobierno central y de los entes descentralizados, que es la Contraloría General de la República, pedirle una auditoría de financiera y de gestión. Entonces creo que el pueblo paraguayo se merece realmente saber cuál fue la etapa previa, cómo se realizó, por qué hubieron tantos errores, porque hasta ahora lo que yo escuché fueron más errores y faltas que aciertos. 20.000 deserciones, exacto, senador. Exacto, 20.000 deserciones. Si hubiese sido 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, bueno, pero al haber 20.000 deserciones, yo creo que el resultado del censo no va a ser, digamos, en niveles técnicos, cosa que yo no soy un especialista en eso, pero los óptimos ni siquiera lo mínimamente deseado. Pero aparte de ese contenido, de no obtener el resultado para el cual fue realizado el censo, está el otro aspecto, que es el aspecto económico, financiero, de lo que le cuesta o lo que le va a costar al Estado paraguayo, ya que se ha recurrido a un préstamo, a un empréstito internacional de 43 millones de dólares. Hay que ver si eso se usó bien, si se usó más o menos, si se usó mal. Y bueno,
Eso queremos saber, necesitamos saber, y sobre todo la ciudadanía, ¿verdad?, necesita saber, porque es mucho dinero para un país pequeño como Paraguay. Eso significa muchísimo dinero, y con esos recursos se pudieron haber hecho muchísimas cosas en nuestro país para la gente que más necesita, ¿verdad? Senador, aunque vamos a ir cambiando de tema, ¿querés opinar algo del tema del censo? Sí, Luis, yo también fui censado, tuve la suerte de ser censado. Como decía Blas, hay muchas preguntas que quedaron ahí pendientes, ¿verdad? Hoy el Senado aprobó un pedido de informe. Creo que va a ser importante que puedan responder para poder aclarar a la ciudadanía, ¿verdad? A mí me extrañó, por ejemplo, que no se haya consultado el tema de salud. Aparte de preguntarte si falleció alguien en la casa en el último año y medio, no me preguntaron si uno tiene seguro médico o al IPS, varios temas relacionados a salud. Tendrán su técnica, como dice, yo tampoco soy un especialista en eso, por eso les he pedido informe. A ver, hay muchas consultas, hay muchas interrogantes que quedaron pendientes. No quiero todavía emitir juicio de valor antes de tener toda la información. Vamos a ver qué responden, a ver qué dicen. Mira, se va a atender 15 días más ahora el censo. No nos vamos a quedar en nuestra casa, ¿verdad? Obviamente, pero tampoco es un tema sencillo, ¿verdad? O sea, fulminar y tener todas las respuestas en 12 horas, 16 horas de un censo nacional de más de, entiendo, 8 millones de personas no es fácil, ¿verdad? Así que vamos a esperar. Creo que es importante que la Contraloría también pueda auditar. Son 43 millones de dólares, si vienen 5 años, dijeron que gastaron 13 millones hasta ahora. Tenemos que tener claro todos los paraguayos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo se gastó el dinero? Si se gastó bien, si no se gastó bien. Lo mejor es tener esa información, que la ciudadanía pueda tener claro, ¿verdad?, qué pasó. Estamos en plena campaña ya todo el año. Para mí la campaña política es todo el año realmente. Apenas terminaron las municipales, ya arrancamos lamentablemente. Y tantas cosas que pasan en el país. Estoy escuchando mucho últimamente la institucionalidad, hay que recuperar la institucionalidad. ¿Qué quiere decir eso, senador? Recuperar la institucionalidad. Bueno, yo creo que lo que hay que buscar es que las instituciones que hacen a la República funcionen de la mejor manera posible. Bueno, hay sectores que cuestionan el funcionamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial, de algunas dependencias del Poder Ejecutivo, también del Congreso de la Nación. Y bueno, en un proceso democrático es lógicamente importante debatir y escuchar la opinión de todos, y sobre todo de aquellos candidatos a presidente de la República o presidentas. Creo que no hay precandidatas a presidente. No hay, todas bajaron. Sí, todas bajaron. Acerca de cuál es su idea, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo quiero hacer esto, pero tengo que decir cómo y cuándo. Claro. O sea, si yo digo el Poder Judicial no es tan independiente como debería ser o como yo quiero que sea, entonces tengo que manifestar por qué no lo es y cómo haría yo para poder cambiar esa situación. Y creo que no hay debate, no hay mucho debate, lamentablemente, de ideas, de propuestas. Entonces, un poco que el ciudadano va a votar por algún tipo de simpatía, ya sea porque pertenece tradicionalmente a un partido político o porque tiene algún amigo, algún pariente, algún vecino que es candidato a un cargo electivo. Y más va por eso, ¿verdad? Antes que porque le subyuga, digamos, una idea, una propuesta, fuerza, que tienda a cambiar lo que generalmente los candidatos critican. O sea, la crítica está bien, por supuesto que la crítica está bien, porque si supone que si yo digo esto no funciona y yo quiero cambiar, pero seguidamente tengo que decir cómo voy a hacer para cambiarlo, si no conmigo que añere y palento. Vos sabés que el tema de los debates es un gran problema. Nosotros acá hicimos el primer debate cuando todavía Katia era precandidata a la presidencia y Santiago Peña, que fue un debate bastante intenso con mucha repercusión, pero luego tenemos que ahora parece que muchos de los candidatos, precandidatos se han metido en otras formas de comunicar o creen que es, y se vuelcan de lleno en lo que son las redes sociales, quieren llegar a un público, a un nicho, pero para mí siempre las redes sociales, que las respeto y las valoro, porque yo también la utilizo, pero es como un titular, es como una pincelada, no ves un vis a vis.
Vos me decías hace un momento, senador, que hace 6 meses que tampoco estabas dando entrevistas, radio, televisión. Vos creo que 3 meses también que te apartaste. Pero ustedes no están en la carrera para el Senado, ¿verdad? No, hoy yo no estoy candidatado para el Senado, creo que Blas tampoco. ¿Vos tampoco? Tampoco. Pero siempre en la actividad política, yo sí estoy candidatado para Pero digo, miembro. eso te da un poco más de tranquilidad para trabajar tranquilo en lo que queda del proceso. Sí, totalmente. Sobre todo te da, sobre todo te da mayor objetividad y también la posibilidad de no solamente desde el punto de vista de una candidatura personal, que entre paréntesis es legítima, hacer un análisis y tener una visión, digamos, más completa de la realidad. Sí, sin tener. Ahora te voy a contar algo que justo. Espera, perdón. No, decía Luis sobre el tema institucionalidad y proyecto, ¿verdad? En el primer año y medio de este Congreso, nosotros renovamos más del 50% de la Corte Suprema de Justicia, justamente con un acuerdo político, porque en el Congreso tenés que hacer acuerdos políticos sí o sí, con el sector liderado por Blas Llano. Y no nos sentamos a decir, este es mío, este es tuyo, de este color esta persona, de este color esta persona. Creo que hubo una renovación importante, ¿verdad? Para mí, uno de los puntos en el proceso de recuperar institucionalidad o darle independencia al Poder Judicial fue la renovación de la Corte. Y eso se logró. Creo que hay cuestionamientos, obviamente, sobre la Corte o algunas personas, pero se cambió el sistema tradicional de dame 2, te doy 1, dame 1, te doy 2, este color, el otro color. O sea, se trató de llevar a los mejores puntajes, a las mejores personas. Creo que las ternas fueron todas con el puntaje más alto que eligió el Senado. Así que se avanzó. Pero como dice Blas, tenemos que decir cómo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Nosotros hoy, dentro del oficialismo, sí planteamos un modelo, puede gustar o no, pero este es el modelo que estamos planteando. Nosotros no decimos, vamos a estar mejor. ¿Cómo vamos a estar mejor? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer en la economía? ¿O qué voy a hacer en el sistema de salud o en la educación? Y eso pasa en todos los partidos. O sea, creo que hay una orfandad en el debate y en las propuestas claras, ¿verdad? De qué vamos a hacer como gobierno, qué queremos hacer. En el caso nuestro no estamos candidatados, pero estamos participando activamente en política. Libertad de opinar te da más libertad. No con el peso que te digan, che, tené cuidado porque no voy a llegar. O si no, se complican tu electorado, tu dirigencia, o sea, se complica bastante en el Congreso, ¿verdad? Y uno, mira que yo soy un crítico y un autocrítico, uno nota eso en el Senado de la Nación hoy. Los que no estamos candidatados de alguna manera, es como que miramos mejor, podemos votar un poco más tranquilos. Claro, estás candidatado, estás presionado permanentemente. Mira, una de las cosas que quiero compartir con ustedes, me gustaría escuchar su forma de pensar, que me llamó la atención. Cuando sale la Fiscalía General del Estado a pedir un aumento presupuestario para la Fiscalía, se llevó tanto al lado político que los ataques contra la fiscala, que creo que hacen distorsionar una realidad que vive el ministerio más allá de la persona que está arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ahora decidieron vetar, no le dan, bien, no le dimos, pero la Fiscala General del Estado, después de 4 o 5 intentos de juicio político, pérdida de tiempo, en lugar de estar trabajando, responder, no quiere decir que esté de acuerdo con ella. Yo muchas veces he criticado la inacción o la función, pero una cosa no quita la otra. En marzo se va. La Fiscalía sí o sí necesita más funcionarios. Porque me tocó vivir situaciones personales donde lamentablemente me intentaron hacer ciberacoso y un montón de historias raras con una carpeta así, que no pudieron avanzar con mi trabajo porque había tantas denuncias a otros niveles que no había funcionarios suficientes ni medios suficientes. Entonces, a lo que quiero llegar, estas peleas que hay de grupos, de movimientos, de partidos, realmente nos perjudican a nosotros, porque terminan confundiendo totalmente a la población. ¡Ay, qué bien, le jodimos! ¡Ay, perdón, a la Fiscala General de... No, nos jodimos nosotros, que a la hora de necesitar que un fiscal intervenga o que dedique más tiempo a nuestro trabajo. Entonces, muchas cosas, muchos proyectos se han encajonado porque no le interesa a un movimiento. El Senado de la Nación aprobó esa ampliación al Ministerio Público, independiente de quién sea la fiscal general. Sí. Mira, nosotros creamos
juzgados, y Blas recordará, creo que fueron 5 o 6 nuevos juzgados, entre Caguazú, Alto Paraná y no recuerdo otro departamento. Y eso va a requerir también que el Ministerio Público pueda constituirse en esa localidad. Y demoramos después 12 meses en darle el presupuesto. O sea, creamos los juzgados y no le dimos el presupuesto. 12 meses, casi un año. Y en este momento el Poder Judicial tiene presupuesto para esos lugares y no el Ministerio Público. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo viviste vos todo lo del juicio político, de posible juicio político a Sandra Quiñones, todo eso cuando hablamos del Estado, de lo que se aprueba, no se aprueba, la libertad que tenés ahora, entre comillas, de no tener esa presión, de tener que estar haciendo campaña, de luchar para llegar otra vez al Senado? ¿Cómo lo viviste vos realmente, Blas Llano, desde dentro? Bueno, en primer lugar, el juicio político a la Fiscal General del Estado se tramitó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? O sea, nosotros somos una Cámara... Nunca llegó al Senado. Claro, pero de todas maneras, pero afecta como un actor político importante, digamos, y teniendo un grupo de diputados con quienes trabajamos en política hace mucho tiempo. Y bueno, algunos tenían una posición, otros otra posición. Nosotros nunca bajamos así una línea en tal o cual sentido, pero a todos aquellos que hablan de recuperar la institucionalidad, hay que decirle un poco que cuando planteamos este tipo de cosas hay que tener en cuenta lo que vos acabas de decir, Luis, ¿verdad? O sea, la actual Fiscal General del Estado se va en marzo. Las necesidades que tiene el Ministerio Público no son de la actual Fiscal General del Estado. En marzo vendrá otro u otra y va a seguir teniendo las mismas necesidades. Entonces, ahí hablamos de institucionalidad. O sea, requiere realmente la institución más fiscales, o más personas especializadas en investigación de crímenes, de delitos, y sí requiere. Entonces, no importa mucho quién esté, ¿verdad? Sino que es la institución la que finalmente, digamos, va a ser beneficiada, entre comillas, y a través de esto también la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que distinguir este tipo de situaciones para que seamos realmente objetivos y el beneficio final sea para la gente. Lo que pasa es que estamos siempre como un partido de ping-pong y la población es la que está así, en medio siempre de constantes informaciones, desinformaciones, muchas formas de contar la misma noticia para que se quede de una manera, se quede de otra. Yo hablo mucho... Cuando se habla de juicio político a cualquier institución o a cualquier autoridad, es complicado hablar de que queremos recuperar o intensificar la institucionalidad. Eso corta el proceso. Aquí, en cualquier lado, en cualquier país del mundo, o al presidente de la República o a la Fiscalía General, son recursos extremos, pero que de alguna manera te da unos pasos atrás con respecto a la independencia y a recuperar institución. Es complicado. Yo nunca acompañé. ¿Nunca? No. ¿Cómo está toda tu situación? Está en el Poder Judicial, está prácticamente resuelto eso, Luis. Algún día en un programa más extenso vamos a conversar largamente sobre eso, pero decía, cortar un proceso es una herramienta que tiene el Congreso de la Nación, pero no es positivo para la ciudadanía, de ninguna manera. Vamos a hablar un poquito, si no les importa, de la concertación. Dale. Vamos a cambiar. La concertación también para mí ha sido un sube y baja, porque yo no creo que el fin justifique los medios, ni que haya que hacer nada solamente por sacar un partido del gobierno, permitir que se haga cualquier cosa del otro lado. Y entonces, en algunos temas que yo he querido sacar a relucir, que no estaba claro, no veía bien de la concertación, me han querido atacar al cartista, vos sos esto, lo otro, porque éramos como demonios los que veíamos cosas que a lo mejor no encajaban en la concertación, o que hay grupos dentro de la propia concertación que están haciendo lo que critican de los otros con tal de llegar supuestamente para sacar a los otros. ¿Cómo estás viviendo vos la concertación? ¿Se puede saber? ¿Estás contento? ¿Te parece bien? Ya sabemos, pero yo te pregunto aunque la gente lo sepa. ¿Cómo vivís todo lo que está pasando en esa concertación? Bueno, en primer lugar yo quiero decirles y decirle a la ciudadanía que nos está viendo que la figura de la concertación nosotros planteamos para las elecciones ya del 2018. Y en una convención que tuvimos en la ciudad de Coronel Oviedo, la otra figura que se planteó fue la alianza,
y nosotros perdimos con el 46% del apoyo de los convencionales y el señor Alegre tuvo el 54% y no se apostó a la figura de la concertación, se apostó a la figura de la alianza. Por lo tanto, digamos, yo no puedo decir hoy no me gusta la figura de la concertación. A mí me gusta la figura de la concertación más que la alianza. Ahora, evidentemente en la concertación no se hicieron y no se están haciendo bien las cosas. ¿Y por qué? Porque si nosotros cuatro representamos a cuatro fuerzas políticas de la oposición y queremos llegar a un objetivo de constituirnos en una alternancia válida que le pueda enviar un mensaje claro a la ciudadanía y decirle, bueno, ante este modelo que nosotros criticamos, que es los gobiernos del Partido Colorado de hace tanto tiempo, nosotros le planteamos esta alternativa. Pero ¿eso qué implica? Implica, en primer lugar, que entre nosotros tiene que haber confianza. Y diálogo. Tenemos, claro, diálogo y confianza. Y la confianza no se construye, de la noche a la mañana. La confianza es algo que todos los días hay que ir trabajándolo a poquito y se construye en base a hechos concretos, no a decir simplemente. O sea, yo no puedo pretender ser el candidato de la concertación tratando de eliminarte a vos, de dejarle de lado a él, y él ahora va a venir nomás luego porque me pico la jota. O sea, por descarte quedo yo como el candidato y resulta ser que después tenemos que enfrentar, nos guste o no nos guste, a un partido poderoso como el Partido Colorado. Sí, claro, no hay duda. Porque que acá se dice cualquier cosa, ¿verdad? En las municipales pasadas, supuestamente la ciudadanía ya le iba a pasar la factura al Partido Colorado, pero nos encontramos ante una realidad que fueron los que ganaron mayor cantidad de intendencia, mayor cantidad de concejalía. Bueno, ahora la misma cosa nuevamente. Y si bien es cierto, están enfrascados en una lucha interna muy fuerte, ellos siempre tienen la forma de encontrar al día siguiente la forma yo he visto un abrazo tuyo que de dar la vuelta a la página. Entonces, si nosotros en la concertación no somos capaces de construir esa confianza y ofrecerle a la ciudadanía un mínimo programa de gobierno, no te digo un programa de gobierno de 350 páginas, ¿verdad? Pero 5 puntos, 5 reivindicaciones que nosotros proponemos a la ciudadanía, pero ni siquiera eso hay. Porque vos le preguntás hoy a un ciudadano, a una ciudadana, cuál es la idea fuerza de la concertación y no te va a poder responder, no porque no quiera responder, sino porque los líderes de la concertación no están enviando ningún mensaje de esas características. Y volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato, cuando se dio un debate, pero un debate programático, acerca de qué es lo que ofrece la concertación a la ciudadanía y en qué se diferencia lo que ofrece el Partido Colorado. Pero acá tenemos un problema, por ejemplo, ahí que estaba sentado Efraín Alegre una vez que pudimos entrevistarle, él nos dijo que no quiere debatir, que no tiene interés en debatir. Luego cuando yo le pregunté en su momento acá en este salón, ¿cómo puede él entender lo que pasa en su partido si no hay diálogo, si no se reúne? Me dijo que el partido no es un club social, era verdad. Un club social para sentarse con otros del partido a charlar o debatir o... Entonces a mí me parece, una de las cosas que siempre me enseñó mi padre es escuchar las dos campanas, sentarse, charlar. Entonces a mí, que no soy de ningún partido político ni que he estado en un partido, me extraña cómo se puede tener una unidad dentro de un propio partido que va a representar una concertación si no hay diálogo, si él no quiere hablar, si él está en una burbuja. Pero a ustedes le pasa lo mismo que le pasa al Partido Colorado. Así como mucha gente cree o creían que iban a perder votos, Efraín sigue fortísimo se dice en España, perdón, fuertísimo, sigue todavía con supuestamente intención de voto, aunque no hable, no dé explicaciones. Aunque... Con un nivel de rechazo muy alto. ¿Ah? Y para ser candidato nomás, ¿de qué sirve? El señor Alegre nunca ha cumplido su rol de presidente del partido porque nunca articuló eso que vos acabas de mencionar, que es instalar una mesa de diálogo. Y por supuesto que hay diferencias dentro de un partido tan grande como el Partido Liberal, así como existe diferencia dentro de un partido tan grande como el Partido Colorado. Pero las diferencias pueden superarse en la medida que haya diálogo, que haya conversación, que haya apertura. Pero si yo, que soy el presidente de todos los liberales, no estoy dispuesto a hacer eso, bueno, ¿y quién tendría que hacerlo? Yo creo que él equivoca una vez más el camino. Y es una lástima porque yo creo que están dadas las condiciones como a producir la alternancia, así como estaban dadas las condiciones en el 2008. Pero para el 2008
Nosotros nos sentamos, yo era presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, nos sentamos un año antes a conversar. Jaro Muñoz Motizo, Jaro Bojo va a pintar, pero finalmente llegamos a una chapa que después de casi 70 años produce la alternancia en el gobierno de la República. Hoy esa conversación, ese diálogo, ¿Cuánto hace que no hablas con él? Hace muchísimo tiempo. Ni dialogar, así sentarte. Pero ¿y cómo si él no convoca, él nunca convocó a una instancia partidaria que es el Consejo Parlamentario, donde el presidente del partido y el comité político le invitan a todos los diputados, a todos los senadores del partido para debatir por lo menos los temas que se van a ser discutidos en el Congreso? Y en 6 o 7 años nunca llamó a una reunión. ¿Y cómo es posible? O sea, yo te tengo que, por la fuerza, convencerte. Yo tengo que convencerte porque ya no hay otra opción o de Yuntana. Yo no creo que hoy haya un ciudadano paraguayo y mucho menos un liberal que yunten de Ana. No existe eso. Acá si uno no le convence al elector, al ciudadano, y sencillamente no se va a acompañarte a través de su voto, vota otra opción o se queda en su casa. Y yo creo que hay un amplio sector de la ciudadanía que probablemente, si esto no cambia, se quede en su casa para las elecciones del año que viene. Justo eso te quería comentar, Blas. Si calculas más o menos que tendría la mitad de los votos del PLRA tendría Efraín, más o menos, arriba, abajo. Y veremos, Y la nosotros... otra mitad se va a quedar en casa. Y veremos, nosotros tenemos las elecciones internas de la concertación ahora el mes que viene. En realidad van a ser unas elecciones internas del Partido Liberal, porque convengamos que quién es el ciudadano no afiliado a ningún partido político que va a salir de su casa. Patria Querida sí, pero Patria Querida es un partido de cuadros, un partido que tiene, digamos, pocos afiliados por la característica misma y la configuración de un partido de cuadros, no es un partido de masas. Por lo tanto, creo también de que no va a llevar muchos electores para ese día. Va a ser una interna del partido. Y bueno, ahí veremos cómo... Pero esos que se pueden quedar en casa no tienen otra opción. Hoy en día no. Ni querer... Hoy en día no, y veremos después que terminen las internas de los partidos políticos tradicionales, cómo quedan, digamos, las heridas que siempre subyacen, ¿verdad? Y cuál es la reacción. Y bueno, y ahí nos caminamos hacia abril del año que viene. Está muy dividido todo, ¿verdad? Yo creo que... A mí me preguntan, por ejemplo, cómo veo las elecciones de abril ya del año que viene, y yo no le veo a nadie que tenga la mesa servida. O sea, yo no creo que para nadie esté fácil el tema. El que actúa con una buena estrategia política, con una buena comunicación, pero por sobre todas las cosas, el que pueda comunicar ideas y formas de gobierno de lo que pretende hacer, es el que va a cosechar la simpatía de un sector muy grande, muy crítico, y que definitivamente va a definir las elecciones de abril del año que viene, que es el sector de los jóvenes. Mira que lo tenían súper fácil si hubieran querido hacerlo de otra manera. Absolutamente. Muy fácil. Por eso te decía, las circunstancias estaban dadas. Estaban dadas. Estaban dadas. Ahora creo que cambió un poco. Rodolfo, cuando yo vi esa especie de abrazo republicano tuyo y Descartes, no podía creer, hasta ahora no me recupero. ¿Qué es lo que tiene ese partido dentro? Que se abrazan con el cuchillo detrás, a lo mejor se están clavando cuchillo, tijera, bolígrafo y se abrazan todo. Qué increíble, ¿cómo ese abrazo va a llegar el 18 otra vez? ¿Quién va a llegar? Nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar, vamos a ganar por fuerza republicana la lista 3, la candidatura a presidente y todas las candidaturas. El Partido Colorado tiene mucho oficio de poder, Luis. Nosotros, mira, esta guerra digo, enfrentamiento muy fuerte hoy, tampoco es nuevo dentro del partido. Tuvimos guerras, elecciones en el 98, Han sido más Argaña, Oviedo. Ha sido más sangrienta otra época. Sí, Argaña, Oviedo. Hubieron muchas elecciones bastante duras. Y el partido tiene esa capacidad, los hombres del partido tienen esa capacidad de sentarse a conversar. Esa vocación de poder nos obliga, somos un partido de masas. Y este sistema de elección también va a facilitar dentro del partido, según todos los análisis, enormemente de que se pueda dar ese abrazo republicano, ¿verdad?
abrazo republicano, entre comillas, para la foto, ¿verdad? Lo que importa es que la dirigencia del Partido Colorado pueda estar convencido y trabajar para una elección general, en este caso la elección de abril. A mí no me sirve de nada, digo, como dirigente, que los ex candidatos a presidente, ya sea del partido a la presidencia de la República o al Partido Colorado, se puedan abrazar si eso no permea hacia la dirigencia. Pero Marito dijo que no se va a abrazar. Por eso te estoy diciendo, lo importante es que la dirigencia pueda, en las bases, nosotros somos un partido de masas, en las bases puedan estar unidos. Y este sistema de elección casi te obliga, Luis, a rápidamente que haya una recomposición en las fuerzas del partido para tener chances para abril. ¿Y vos crees Este se presentó en su momento, el voto preferencial, todo esto como la herramienta para finalmente destrozar, liquidar al Partido Colorado. Porque eso se hacía en el Congreso. O sea, me acuerdo que se festejaba ya como murió el Partido Colorado. Y finalmente este sistema de elección a nosotros, tengo que serte sincero, nos favorece enormemente. Y también al Partido Liberal. A los partidos de masa este sistema, y las pruebas están en las elecciones municipales. ¿Cuántos concejales? Para poner un ejemplo, tenía el partido en Asunción, creo que eran 9 o 10. Ahora creo que tenemos 15 o 16. Crecimos en todo el país. Y también eso ayudó a que post interna el partido se pueda rápidamente reconfigurar y unir. ¿Sabe qué es lo malo? Mientras que, este es una muy particular mío, mientras que la oposición no tenga una figura, yo creo que hasta no dentro del Partido Liberal, que pueda, como fue Lugo en su momento, que pueda juntar todas las fuerzas, me va a ser muy difícil ganar el Partido Colorado. Estamos hablando de 1.100.000 votos de piso. Hola, ¿qué tal? 1.100.000 votos tiene el Partido Colorado. Con un candidato bueno, obviamente, vos tenés siempre el peso del oficialismo, porque hoy Fuerza Republicana tiene el peso, digamos, de 5 años de gobierno que desgasta. Después del 18, el candidato del Partido Colorado va a tener el peso de 5 años de gobierno. Bien o mal, puede hacer muy bien las cosas, pero te desgasta. El poder, el ejercer el cargo te desgasta, ¿verdad? Y si no hay un candidato sólido que pueda convocar sectores también del Partido Colorado, y es muy difícil ganar el partido, es muy difícil. Independientemente de la persona a quien esté representando, no es fácil. Entonces estamos, nosotros, como decía Blas, nadie tiene servido en abril, pero yo creo que ustedes también están como el partido en general, creo que está demasiado relajado ante todo lo que se ve en la concertación, mejor se llevaron una sorpresa. No diga, mira que las internas fuertes, Luis, es importante también porque mueve mucho más el electorado. Cuando vos no tenés, digamos, contrario, o estás relajado, prácticamente no estás en ritmo, y cuando hay una interna tan fuerte y donde hay candidaturas desde convencionales, para nosotros, miembros de seccionales, miembros de junta departamental, todo el mundo pide el voto para sí. Eso te mueve. Es que menudo proceso tienen ustedes el 18 también, ¿eh? Menudo proceso tiene el Partido Colorado el 18. Por eso te digo, eso mueve de manera diferente. Digamos, tener una gran participación en estas internas del Partido Colorado. Sí, una gran participación. Y es interesante ver el gran dinero que se mueve también ahí, que me gustaría saber qué trazabilidad tiene. En todos los partidos políticos y en todos los movimientos políticos. Quien diga... Sí, pero no quiere decir que porque aquel robe yo tengo que robar, porque aquel sea corrupto yo tengo que ser corrupto. No, pero hay una gran... movimiento de dinero. Después puede ser legal o ilegal. Por eso estoy de acuerdo con él, que hay que cambiar el financiamiento con el Senado. Yo te dije antes de empezar el programa sí, que yo 100% quería presentar de las declaraciones juradas, de lo que se va a gastar en la 99%, vamos a dejar siempre un margen de error. De las declaraciones juradas del financiamiento político están mintiendo. Claro, son todos 99%. Vamos a dejarse 1%, por ahí alguien que va a gastar 0, va a gastar 1 millón. Yo le decía a Luis antes de empezar el programa, ¿verdad? De que quiero presentar un proyecto de ley para dejar sin efecto la ley de financiamiento político. Porque a juzgar por la declaración jurada de lo que van a gastar los candidatos, realmente es un chiste, ¿verdad? Realmente es un chiste esa ley. O sea, ¿para qué queremos tener una ley
para Sí, pero aparentar, algunos se aplauden por la ley. ¿cómo les voy a decir? Para aparentar transparencia, para aparentar la genuidad de los recursos que vamos a utilizar, cuando de repente los propios candidatos dicen que van a gastar nada. Y todos los que hacemos política y los que no hacen política saben perfectamente bien, y eso sencillamente hay que acudir a un canal de aire para pedir una pauta de 10 días de propaganda masiva, un canal de aire, y ahí se va ya lo que declararon que iban a gastar. Sí, bueno, entonces, y si nosotros no hacemos nada en el sentido de que, bueno, está la ley, sencillamente estamos legitimando algo. Porque si un candidato miente desde ya su declaración de lo que va a gastar en la campaña, ¿por qué cuerno un ciudadano tendría que creerle que va a cumplir con las promesas hechas en campaña? A la pucha, me hiciste acordar de cuando se hacía el blanqueo de los coches robados. Ahora vamos a seguir hablando, sí, porque es blanquear una campaña aprobándole así. Bueno, tengo que decir que el senador me dijo, Layano, que solamente vino por respeto a mi padre. Te agradezco porque me gusta charlar contigo, al menos esperemos que hoy sea el comienzo de una amistad entre comillas, pero que podamos seguir charlando. Y el senador Rodolfo Friedman, 6 meses que no hacía tampoco ninguna entrevista. Así que gracias a los dos. Ahora continuamos, una pausa. Ya estamos de vuelta, aunque claro, en los cortes seguimos charlando y hablando y analizando ciertas cosas. Algunas se pueden contar y otras son secretos de Estado. De Estado, no. Vamos a hablar de la inversión, de invertir en terreno. Vamos a hablar de Urba. Atención, KQP Urba trae un nuevo lanzamiento. ¿Cuál? KQP y todo el país. Fracción bien. La Serena 2 tiene todo lo que buscas. Cierto. Está ubicada en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-KQP y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero y además tiene un montón de servicios mira alrededor. vos. Tiene comisaría, hospital, está la terminal de ómnibus, hay escuelas, comercios, absolutamente de Cuando todo. decís comercio, habrá alguno que sea chipa y butifarra por ahí. Y eso no puede faltar. Y para cuando vayamos a Quiero KQP no puede faltar eso. Bueno. Político en chipa. Chipa. El lote que elijas a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata, a sola firma, pues para utilizarlo como casa quinta, vivienda o inversión. Puedes encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. ¿Querés agendar una visita, acercarte a KQP? Comunícate ahora de forma gratuita con un asesor al asterisco 8722. Asterisco 8722. Muy bien. También tenemos un WhatsApp directo, el 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria siempre, siempre te trae desarrollo. Cierto, cierto, cierto. Bueno, hablábamos antes del corte de lo que es el financiamiento o posible financiamiento o lo que declaran algunos, no declaran. Le hacía yo la broma al senador que es una especie de blanqueo porque si se da por válido las declaraciones que hicieron y cada uno luego invierte como quiere o gasta lo que quiere y no pasa nada. Ahora eso sí, a nosotros sí nos controlan si hacemos alguna campaña o no campaña antes de tiempo. Claro. Sí. Acá sí, pero por otro lado no se controla. Ahí nos dan... ¿Verdad? Ahí sí. Hoy estás haciendo campaña de un candidato. ¿Por qué no te presentas más? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gustó lo que pasó? Bueno, cambiaste tantos puestos, Rodolfo. No, hoy puedo decir, Luis, ya ha pasado, se cerró el periodo de inscripciones. Teníamos una discusión dentro del movimiento. Habían 2 lugares disponibles. El suplente número 1 de la lista para el Senado de la Nación y la probable vacancia de la vicepresidencia de la República. Hugo Velázquez era el candidato. Ahí se hablaba de tu puesto que ibas Era vicepresidente en ejercicio, o sea, sigue siendo vicepresidente en ejercicio. Y la fecha tope de renuncia era el 30 de octubre. En junio se cierran las inscripciones. Y acordamos dentro del movimiento que yo no dejaba el suplente número 1 para ocupar ese cargo a partir del 30 de octubre de la vicepresidencia. Bueno, después ocurre en julio, agosto, creo que el evento que ya conocemos. ¿Y no querés nombrar o qué? ¿Cómo? ¿No querés nombrar el evento? No, digo, las designaciones fueron en... Significativamente corrupto. Sí, en julio, agosto. O septiembre, no acuerdo la... Sí, que él declaró, hizo una fecha nota exacta. muy grande a Monumental. Claro, entonces justamente diciendo. eso cambia ahí el panorama. Primero anuncia que iba a renunciar a la vicepresidencia, después cambia de decisión, pero ya no había un impedimento constitucional, ¿verdad? Porque ya no era candidato. Así que, bueno, sufrimos el daño colateral de esa situación, digo yo, ¿verdad?
Entonces, ya no había tiempo de volver a candidatarme para el Senado de la Nación. Y hoy estoy, dentro de todo, contento con esa situación. Obviamente no te puedo decir que estoy contento por lo que ocurrió, porque finalmente estos 8 meses, bueno, voy a continuar en el Senado, ¿verdad? Pero ya mi decisión de no seguir en el Senado de la Nación lo había tenido antes, ¿verdad? Rodolfo, yo lo que noto, y muchas veces me encantaría escuchar, cuando el partido o un partido determinado haga un mea culpa y acepte ciertos condicionamientos o ciertas personas que tienen algún problema, como te pasó a vos en su momento, o tienen algún problema significativamente de esto. Ese halo de protección que se hace, lamentablemente hay mucha gente que le sigue creyendo y le sigue votando, pero sería tan lindo que digan de verdad, yo no estoy de acuerdo en cómo funciona aunque sea de tu propio movimiento o color, o no me representa. ¿Por qué le cuesta tanto al partido realmente decir, sí, yo me aparté de esta persona, o yo te hablo, porque en el Partido Colorado en general, tanto de los dos movimientos, hay muchos que están cuestionados por ciertas cosas como Bachi, por ejemplo, que esos millones, miles de millones de la cooperativa, cosas así. ¿Por qué les cuesta tanto a ustedes asumir o criticar a algo, decir yo me aparto de esta línea? Hay una autocrítica para mí permanente, por lo menos dentro del oficialismo, sí, y nosotros eso de alguna manera lo evidenciamos con nuestro apoyo, con nuestro voto en el Congreso de la Nación, en el Senado, ¿verdad? Nosotros, hay muchísimas leyes que el Ejecutivo veta, tiene una visión, digamos, que tiene que vetar, y nosotros votamos en el Senado de la Nación para levantar el veto. O acompañamos leyes que creemos que son importantes y el Ejecutivo no. Eso ocurre permanentemente. No es que estamos todos en la misma línea y nunca nadie dice nada y nadie critica, nadie cuestiona. Hay un cuestionamiento. Tiene una mayor o menor intensidad dependiendo de quién sea, porque hay cosas que son muy mediáticas y cosas que como que pasa desapercibido, ¿verdad? Pero ocurre permanentemente, claro que ocurre. Yo nunca estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo, ni lo voy a estar, Luis, es de tener y esto lo aprendí también en el Senado de la Nación, un prejuzgamiento a las personas hasta que finalmente no concluya una investigación. Porque ¿para qué hablamos de institucionalidad? Si simplemente con una acusación fiscal vos tenés una muerte civil. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué queremos un Poder Judicial? ¿Para qué queremos Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué queremos Cámara de Apelaciones? O sea, tienen que concluir los procesos para que yo le pueda juzgar. Rodolfo, Luis, Blas, José, esta persona finalmente es culpable, no es culpable, si no, no tiene ningún sentido. Para eso están las instituciones, ¿verdad? Entonces, yo no quiero hacer un cuestionamiento así personal simplemente porque dice que o porque ocurrió esto. Lo hacemos. Yo en lo personal trato de no llevar esa práctica adelante porque, mira, hay casos y casos y es muy difícil de juzgar. Uno tiene que vivir para darse cuenta de que la injusticia está allá a la vuelta de la esquina, Luis. Entonces, una cosa que tenemos muchas que veces, confiar. Una cosa que siempre se confunde es una imputación, no es una sentencia. Una imputación es una imputación que puede luego salir que no llega a ser una sentencia. Es el inicio, es la comunicación oficial de que te voy a investigar. Nada más que eso. Sí, en este país es casi una sentencia de muerte firme ejecutoriada de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Dónde está Marito Que hoy? no debería ser así. ¿Dónde está Marito hoy? En Alemania, ¿verdad? Está, sí, creo que ya llegó. ¿Y quién entonces quién es nuestro presidente? Llega esta madrugada. Y el vicepresidente. Pero lo ha dicho el presidente en más de tres declaraciones públicas en diferentes canales de televisión. Dijo, prácticamente le pedía la renuncia al vicepresidente. No lo puede exigir, ¿verdad? Por una decisión personal. Pero imagínate, y ahora él se va de viaje otra vez. Pero lo hizo, Que así empezó el mandato de tu presidente y nuestro presidente. Empezó el presidente viajero. Cuando empezó el mandato Marito, no sé si se acuerdan, todo el día estaba fuera del país. Todos los días estaba fuera del país. Pero es que ahora lo que me llama la atención, que el vicepresidente, que es verdad, significativamente corrupto por datos supuestos que hay fuera, no acá, aunque acá ya se abrió investigación, hoy en día es nuestro presidente
en funciones porque y encima es significativamente corrupto. Entonces, ¿qué dijo, Luis, institucionalidad te reitero que él lo dijo en varias oportunidades públicamente, que él creía prudente que renuncie al cargo actual, lo dijo. Pero eso no, sí. no puede exigir más que eso, no puede yo hacer. lo tengo claro Pero que no no puede tiene exigir. peso entonces, no tiene peso político. Ya sé Dentro que del mismo formalmente grupo. no puede hacer que renuncie. Pero el vicepresidente no le hace ningún caso, no tiene ningún peso político para. Por al pesar ya apretarle. desapareció Añetete. Pasa que es una decisión personal. Creo que vuelve esta madrugada el presidente. Ese es un tema también bastante complejo, Luisa. Cuestionar los viajes del presidente de la República o de los parlamentarios. Un país no puede progresar estando encerrado permanentemente. Las máximas autoridades tienen que estar, cuando está justificado realmente, tienen que estar haciendo gestiones importantes para el país. No existe, este debe ser uno de los pocos países en el mundo que se cuestiona viajes o presidente de una cámara o algún parlamentario. Yo no cuestiono Pero personalmente a los porque parlamentarios. ha habido viajes que realmente no han producido el resultado que tenían que producir. Claro que hay que salir al mundo, si no estaríamos Hay que hacer encerrados. relaciones públicas. Pero Hay que salir al mundo. hay que salir a lo que hay que salir, no a ir en un Tienen que yate, estar- no a ir en... O sea, hay que Tiene que salir a lo estar que hay que salir. justificado. Y a mí me parece sano que se salga y que se controle. Y que se controle lo que ustedes se pueden gastar en los viajes y que se... Todo eso hay que controlarlo al final. O sea que... Sí, Claro, pero- lo que se le cuestiona al presidente de la República es que en vísperas de un censo Hay momentos y nacional momentos. que todos entendíamos la importancia del tema y donde él mismo hace un llamado, digamos, a que la gente se quede en su casa y donde evidentemente hubo un muy alto nivel de acatamiento de parte de la ciudadanía. la gente es estaba fantástica. Peor como que en siempre. pandemia, no había nadie en las calles. así Increíble. mismo. Y bueno, que él mismo, digamos, él pide y él mismo se ausenta, ¿verdad? Y a juzgar por los resultados que tuvo en Alemania, porque en realidad en Alemania se reúne con el presidente de la República. Y todos sabemos que en un gobierno parlamentarista el que tiene la sartén por el mango es el primer ministro, no el presidente de la República. El presidente de la República es más bien una figura decorativa, ¿verdad? Y ninguno de los puntos que trató, digamos, en esa visita, digamos, le han dado un salto ni cuantitativo ni cualitativo a ningún programa que pueda desarrollar al país y a nuestra gente. Creo que eso es lo que más se le cuestionó al presidente Mario Abdo. No el hecho que salga al exterior, ¿verdad? Porque no, cuando no hay tiene que que ir, salga. cuando tiene que ir a Naciones Unidas en la Asamblea, bueno, tiene que ir, ¿verdad? Lo que pasa es que luego se tranquilizó, pero al principio Blas de la legislatura estaba siempre fuera. A mí, insisto, me parece bien que se viaje, pero por ejemplo, en el caso de Asunción, ¿cuántos viajes ha hecho el intendente de Asunción? A Curitiba, a Buenos Aires, a no sé dónde, a las ciudades, ¿cómo se llaman? Las ciudades Smart Cities, no sé qué. Pero yo no veo un resultado de que ese conocimiento, de esa inversión, diga, lo único que se le ocurrió es que vamos a hacer zumba en las discotecas por el día para no seas qué mal. pero es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, decir, vale, viajemos, gastemos porque no hay otra, o sea, es que hay que hacerlo así, pero tráeme soluciones. Claro. Bueno, yo recuerdo un caso de un viaje que no pudo viajar, no voy a dar nombres, no pudo viajar el presidente porque algo había pasado en el país y viajó un séquito. Y me decía una gran empresaria que estaba en ese séquito que pasó una vergüenza tremenda porque parte del séquito que viajó no tenía ni idea de nada. Entonces no se cerraron ningún negocio, lo único que hacían era pasear en yate, tomar champán, y ¿entendés? De primera línea. Entonces hay forma y forma de viajar. ¿Verdad que estamos saliendo de forma y forma de viajar? ¿Puedo hacer un comentario solo? En este viaje último, bueno, en el anterior surgió, mientras el presidente estaba fuera, surgió el tema de Dina. Se llama Dina, la funcionaria de prisiones, Sí. coordinadora de prisiones, con este, que creo que ha sido uno de los escándalos más grandes a nivel de seguridad. Sí. Últimamente me refiero, y yo a él no le he escuchado pronunciarse. Sí se pronunció con el tema del ataúd, se destituyó al ministro del Interior, se llamó a comisión creo que también al exministro y al ministro actual, me parece, pero he echado en falta una respuesta más contundente de su parte porque la seguridad está, iba a decir una mala palabra en español, pero está muy complicada en el país y yo no creo que él haya actuado como debería actuar. No sé qué opináis al respecto. El ministro de Justicia fue destituido Sí, apenas pero 8 eso horas. fue con el tema del ataúd. Claro. Pero luego surgió el tema, que creo que es más grave todavía, de dar veracidad o no a una noticia. De una funcionaria que ya fue destituida, ¿verdad? Independientemente de cuestionar o no, no quiero juzgar, no conozco
la veracidad de su información, pero no es un dato menor que acababa de ser destituida, ¿verdad? Pero no- que el no sé si presidente de la República adopte esa actitud, digamos, siendo la cabeza del Ejecutivo, bueno, uno puede decir, está mal, hubiese sido mucho más duro en sus expresiones y declaraciones, pero es la cabeza del Ejecutivo. Pero que algunos líderes de la oposición, como el que quiere ser presidente de la República, se calle la boca, como el caso del presidente del Partido Líder Radical Auténtico, eso es mucho más grave. Bueno, mira, hablando de viajes, justo me pone acá, Blas ya no el primero en que viaja, el primero en viajar, dice, o sea, vos sos un viajero también, pero Y te voy a contestar. sí, Y te agradezco que me preguntes, ¿verdad? pero te quiero leer esto. Sí. Dice, como diputado estuviste en la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Culto, Comisión Bicameral Investigadora de Litigios, que fuiste presidente. Como senador, Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, Comisión de Industria, Comercio y Turismo, Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Conexos, como presidente, Conexión Nacional de Puesta. Ay, no tengo más, no me leo más. ¿Qué más? ¿Cuántas comisiones tuviste? En varias. Está- No, esa es, digamos, mi historial. Sí, tu historial en general, Sí, por eso. sí, sí. Ahora estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y por eso viaja mucho. No. En realidad, formo parte desde hace 5 años aproximadamente en representación del Congreso de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es una organización que reúne a parlamentos de todo el mundo y realiza 2 asambleas al año, una generalmente en marzo y la otra generalmente en octubre, que fue suspendida por la pandemia durante 2 años aproximadamente. En una de esas primeras reuniones fui electo vicepresidente primero del Grupo de América Latina y el Caribe, que agrupa a 23 países de América Latina y el Caribe. El presidente entonces era el senador Rodolfo Urtubey de la Argentina, que cumple su mandato, digamos, constitucional como senador, y como el estatuto de la Unión Interparlamentaria dice que uno tiene que estar en el ejercicio del cargo, entonces yo asumo la presidencia del GRULAC. Presidencia que no se computa los 2 años cuando uno asume, digamos, en esas condiciones. El año pasado, en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Madrid, ahí sí me eligen por voto, ¿verdad?, como presidente del Grupo de América Latina y el Caribe, y yo tengo la obligación de estar en esas asambleas. Y tengo los programas, y tengo las asistencias, y los temas que tratamos realmente son muy importantes. Y por otro lado, fui invitado por el Parlamento Internacional por la Tolerancia y la Paz, que lidera, y les digo quién lidera, porque eso se puede fácilmente corroborar, ¿verdad? Ahora con la tecnología es muy fácil. Es el viaje de Marruecos, ¿no? Claro. La reunión fue en Marruecos, creo. Lidera el Consejo Global por la Tolerancia y la Paz Hamid bin Mohamed Al Jarwan, que es un jeque emiratí puesto ahí por el emir de Emiratos Árabes Unidos, con quienes, entre paréntesis, el Paraguay acaba de abrir su embajada hace cuestión de 3 o 4 meses por la importancia que tiene el grupo árabe para nuestro país en materia de cooperación, etcétera, etcétera. Y mi participación en esta plenaria, que se realiza 2 veces al año, es pagada íntegramente por la organización que invita. O sea, el Congreso de la Nación no ha puesto un solo guaraní, ni para los pasajes, ni para el viático, ni para la estadía. Entonces, en ese sentido, difícilmente que a un parlamentario que tenga 30 años de experiencia puedan joderlo, ¿verdad? Porque la idea es joderme, pero la explicación está hecha. Al llegar de mi viaje presento mi informe, como dice el estatuto, digo en qué reunión estuve, envío fotos, envío videos, etcétera, etcétera. Hoy Paraguay es conocido en la Unión Interparlamentaria por ser uno de los países más activos en la discusión de los grandes temas a nivel mundial. Por ejemplo, cuando se desató la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo una discusión muy grande porque se reúnen entre 700.000 parlamentarios de todo el mundo, con distintas tendencias e ideologías políticas.
y se discutió una declaración repudiando esa guerra, y bueno, y había países que querían que sea menos duro, Sí, otros más incluso duros. aquí en Sudamérica, ¿no? Cada uno tenía Exacto, su claro, visión. se discute el tema del cambio climático, o sea, hay una agenda preestablecida, no es que uno va de vacaciones, no es que uno va de vacaciones a esos lugares, ni se va para hacer playa o se va para... Pero ve que es importante asistir al programa y Es charlar, importante, y claro no que- solamente en una rueda de prensa rápido. Claro que es importante, pero por ejemplo, si vos lees el artículo que hace referencia que salió hoy en los matutinos de circulación nacional, dice, no se sabe si el pasaje, quién pagó. Bueno, le aclaro de que el pasaje pagó la organización que me invitó. ¿Ves? Como cuando yo empiezo y digo, no te quedes con el titular. Hay que desarrollar la información. Así mismo. Por eso espero que no me vuelva a decir la próxima vez, solamente vengo por tu papá. Está bien que vengas por papá, pero también danos chance a que te conozcamos un poco más. Y sí, porque es importante. Yo estoy descubriendo un montón de cosas que a lo mejor me falta mía, por no eso, de cosas que has hecho que me parecen súper interesantes, que seguís proponiendo y trabajando. De verdad, Blayano. Sí. Vos sabés que en Emiratos Árabes Unidos, porque Sí. el titular dice por la tolerancia y la paz, como si la tolerancia y la paz uno lo encontrase abriendo un cajón, ¿verdad? En los Emiratos Árabes Unidos, Luis, hay un ministerio por la tolerancia y la convivencia. ¿Por Mira. qué? Porque muchas veces la intolerancia es la que evita que el mundo pueda progresar. La intolerancia racial, Sí, muchos tipos. Ahora religiosa, la estamos política, etcétera, etcétera. Ahora la estamos viviendo. Pero lógicamente hay alguna gente que por la pinta no le da el chasis como para entender estas cosas. Bueno, me estamos volviendo locos porque nos vamos de tiempo. Luego a la vuelta quiero hablar un poquito de salud, el préstamo IPS, por qué pasó por tu cabeza, ¿te parece? Sí, con mucho La gusto. aprobación, muchas cosas, porque cuando estuvo Celeste Amarilla el otro día, cada rato decía, quiero explicar por qué voy a votar a favor, quiero explicar por qué voy a votar a favor. ¿Te parece? Hablamos un poquito de eso. Ahora volvemos. Ya volvemos, estamos en el aire otra vez. Bueno, antes del corte quería hacerle unas consultas de cosas que acompañó el senador Friedman, como los 45 millones de dólares de préstamo del IPS para el BID, para el IPS, y también Friedman, Rodolfo, apoyó prorrogar el mandato a las autoridades municipales, o sea que nos va a torturar a algunos con algún intendente un año más. Rodolfo. Sí, Luis. A ver, el primer punto que me tocaste, el crédito de 45 millones de dólares del BIP, es para el Ministerio de Salud, no para el IPS. Ministerio de Salud, perdón. Sí, es para la construcción de 67 unidades de salud familiar más y la reparación de, creo que fueron 3 o 4 hospitales. Sí, acompañé. No solamente ese crédito, sino acompañé todo el periodo, todos los créditos que fueron para el Ministerio de Salud. Podemos cuestionar después a la autoridad o no, pero creo que la inversión en salud realmente es una inversión. Pero viste Es un cuántas veces crédito- cambiamos de ministro de Salud Sí, acá. pero por eso digo, la institución tiene que seguir. Es un crédito bastante importante. Son 5 años de gracia. Después se empieza a pagar. Y la unidad de salud familiar es uno de los pilares de este gobierno. Nosotros pasamos de 90 y algo de unidades de salud familiar a más de 250 en este periodo. Yo estoy convencido, siempre lo dije, lo hablábamos con el presidente de la República y con el probable candidato a ministro antes del 2018, porque estoy convencido de que el fortalecimiento de la unidad de salud familiar, para que se pueda entender, la ciudadanía pueda entender, el tener el mini hospital, el mini sanatorio en tu comunidad y poder no derivarte o no irte al gran hospital, Y tener que hacer traslados. que te de puedan mano. atender ahí en tu barrio, en tu comunidad, es súper importante. Es un proyecto que se inició en el 2008 y bueno, nosotros le dimos mucha fuerza, casi triplicamos la cantidad, independientemente que Yacyretá hace también y Itaipú colabora con eso. Es uno de los pilares de la salud, que va a tener su valoración en los próximos años. Ojalá. Se Ojalá. están Si todo sea como se administra. Se están dotando de recursos humanos, más de 7.000 recursos humanos fueron solamente para unidades de salud familiar. Estoy convencido y voy a seguir acompañando ¿Sabes lo que ese me tipo de extraña? proyectos. Me extraña de que justo cuando parece, a mi punto de vista, que le estás encontrando de verdad al punto del Senado, ya no vas. Sí.
Vete, La verdad, sí, la verdad que sí. te estoy viendo yo con los proyectos, yo le encontraba el punto y ahora... Hay proyectos demasiado importantes, Luis. ¿Y pero qué vas a hacer Imagínate ahora? la persona que sufre presión alta. Esa persona tiene en su unidad de salud familiar, está registrado, si funciona bien, ¿verdad? Está registrado Rodolfo, Luis, Blas, él va a fin de mes, retira su tableta de medicamentos para Bueno, ¿y qué vas recursos a hacer humanos. cuando ya no estés? Porque, bueno, tenés que No, contestarme. voy a seguir en política. Vas a seguir en Voy política. a seguir en política. Y en el sector privado. ¿Y te vas a pensar mejor cuando vayas a hacer acuerdos? Porque no sabes cómo terminan los acuerdos que va a pasar con... Los acuerdos en política Y sí, no pero son mira cómo te permanentes. ya, pero mira cómo te salió este acuerdo. Los acuerdos en política no son permanentes. Hay un dicho que dice, en política nadie es tan amigo tuyo que mañana no pueda ser Bueno. tu enemigo. Ni tan enemigo tuyo que mañana no pueda ser tu Bueno, amigo. entonces Permanentemente. ese otro proyecto que vos firmaste de acompañar el tema de los intendentes, Sí. le diste un año más de intendencia al que antes era tu contrario, que era ahora en Hecho, por ejemplo, en Asunción, cuando antes vos apostabas por Dani Centurión. Sí, sí. En realidad yo voto en Guairá, ¿verdad? No voto en Capital. Bueno, pero en general se le dio a todos, independientemente- no se le dio selectivamente a un intendente y a Pero otro. por fuera de las personas o quién ocupa el cargo, en Asunción, en Villarrica. Sí, porque en Villarrica el intendente es un liberal. En Villarrica el intendente es un liberal. Ya, Perdimos la intendencia en pero ellos Villarrica que- y acompañamos igual. Mira lo o sea, feliz que está, no, porque por fuera. liberal. Sí, pero pero acoto nomás eso, Acotación al margen. No, donde yo voto, en mi ciudad, en Villarrica, el intendente no es ni mi amigo de mi movimiento político, ni de mi partido político. Claro. O sea, por fuera de ¿Pero la qué persona... pensaron a un año más? Que una tortura. ¿Por qué? No, yo estoy convencido, Luis, de que un intendente requiere tiempo para poder desarrollar realmente su mandato, lo que tiene pensado. Y existe la figura, si uno no está de acuerdo y si existen irregularidades, está la figura de interrumpir el mandato. Y Eso ocurre. Yo estoy Sí, como convencido, le pasó a este te voy a intendente, decir... como le pasó a este No, te voy a intendente decir, que se si le no- interrumpió si a no, Mario Luis. Ferreiro, que se fue, Pero entró si no- él en un periodo de un año y no sé cuánto. Y mal lo hizo las cosas, porque fue reelecto. La ciudadanía de alguna manera interpretó que ese periodo que tomó, me imagino, ¿verdad? Interpretó el ciudadano, Nunca- no porque finalmente lo siento, fue pero a veces electo, no- pero a veces no entiendo yo te digo la más, Luis, población. no 5 años, yo iría a este periodo actual de intendencia a 6 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que todas las elecciones, llámese presidente de la República, partidos políticos, intendencia municipal, se tienen que hacer en un periodo de 6 meses, una vez cada 5 años. Bueno, Las elecciones intermedias en eso estoy de acuerdo. interrumpen la economía, muchísimas cosas. No estoy de acuerdo en ese... cada 2 años y medio una elección, no. Bueno, pero me voy a acordar de vos. Yo, cuando por te- ejemplo, cuando se debatió este tema, planteé en el plenario que se extiende el mandato de los senadores también. Y nadie me acompañó. Hablando, Nadie me acompañó. ¿Hasta cuándo es un mandato senador? Hasta junio. Hasta, Junio sí, del año que viene, 2023. sí. 30 de junio. ¿Y por qué decidiste no volver a presentarte? Bueno, Hacer te agradezco la pregunta. recutú, se dice, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta porque en realidad hasta este momento todo el mundo contestó por mí, menos, digamos, el afectado. interesado. Y hay motivos varios, ¿verdad? Hay motivos personales, familiares, económicos, políticos, pero básicamente es porque yo creo también que en la vida de un hombre hay ciclos y ciclos, ¿verdad? Hay ciclos que deben cerrarse. Y bueno, como decía Rodolfo, que yo no sea candidato a ocupar nuevamente un escaño en el Senado no significa que me deje la política. O sea, hay mucha gente que no ocupa ningún cargo, no está postulado a ningún cargo y hace política, ¿verdad? Son 30 años que estoy en el Parlamento, 3 periodos de diputados, 3 periodos de senadores que voy a terminar el año que viene si Dios quiere, ¿verdad? Excepto un pequeño lapso de 10 meses que estuve como ministro de Justicia y Trabajo en el gobierno del presidente Lugo. Y bueno, soy también una de las personas que cree que se debe dar una renovación dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, que es mi partido, y de la política paraguaya, ¿verdad? Por algo mi movimiento interno se llama Equipo Joven, cuando fundamos hace 20 años atrás, ¿verdad? Nosotros sostenemos eso, creemos en eso, no porque lo que esté mal necesariamente, sino porque se dice pues, que Escoba Nueva barre mejor, tiene más ganas, tiene más voluntad, eso es
hasta casi normal, digamos, en cualquier actividad de la vida y también en la política, ¿verdad? Yo creo en la renovación. Creo que muchos dirigentes de mi partido deberían haber hecho eso. ¿Pero te cansaste o te desilusionaste de verdad? No. ¿De verdad que solamente porque crees que haya que una renovación o realmente ves el panorama, lo que se presenta? Esto de la concertación yo creo que terminó de quemarte a vos, ¿no? ¿De quemarme? Sí, de cansarte de esto, de decir me voy, se acabó, acá no se consigue nada. Nosotros estamos acompañando la candidatura del doctor Hugo Fleita y del doctor Bruno Valmelli para la presidencia y la vicepresidencia de la República. Una chapa que nos convence absolutamente y todo nuestro equipo político en el país está trabajando por esta candidatura. Pero te reitero, yo creo que en la vida de una persona hay de repente ciclos que hay que cerrarlos. Y en realidad que son 30 años y gracias a Dios, ¿verdad? En 30 años no he tenido una sola multa de tránsito, que en este país no es ¿Y entonces qué no le es pasa? fácil. Decime una cosa. Y muchos creyeron, porque probablemente sea uno de los pocos políticos, no sé si el único, uno de los pocos políticos que tengo la suficiente adhesión y el suficiente acompañamiento de la dirigencia de mi partido y también fuera del partido que me da de sobra para volver al Senado. Pero mucha gente creyó de que o sí yo tenía que buscar esa reelección, esa postulación, y mucha gente cree que estoy enfermo, cree que tengo los días contados. Quiero aclarar que estoy bien, súper sano, ¿verdad? Y que corresponde sencillamente a una decisión por esa Bueno, me querés explicar una cosa para entender yo. Tenés un presidente o Efraín Alegre que no quiere hablar, que no se comunica, que no tiene diálogo. Queremos saber a qué se dedica el tiempo libre, a qué trabaja, qué hace. Y vos tenés una hoja de ruta que podés demostrar. Entonces, ¿qué le pasa al electorado? ¿Qué le pasa a tu partido? No, yo creo que el electorado del Partido Líder Radical Auténtico no está absolutamente entusiasmado por la candidatura del señor Alegre. ¿Y con Sole? ¿El equipo con Sole qué opina? Sole entiendo yo que tuvo un gran acompañamiento de sectores importantes de jóvenes universitarios, o sea, tuvo una presencia, un ingreso importante en la universidad, que desde luego es muy importante, porque como decía Raúl Alfonsín, los estudiantes universitarios no te ayudan a lo mejor a llegar al gobierno, pero te ayudan a echar un gobierno. Sí. Pero cuando era candidata a presidenta. Pero cuando ella anuncia que deja la candidatura, después de haber dicho miles de veces que iba hasta el final, cuando deja la candidatura y va a la vicepresidencia detrás de Alegre, muchos de esos jóvenes se sintieron desencantados, digamos, con esa decisión y hoy están, digamos, buscando otras opciones. Porque el joven hay que entender la adhesión o la lealtad o el acompañamiento de un joven a un proyecto político, a una candidatura determinada, es muy volátil y está determinado por múltiples circunstancias. No es un fanatismo ciego. Es en base a que, bueno, me gusta este proyecto, me gusta su idea, me fascina su discurso, etcétera, etcétera. Pero cuando esa persona deja de ser candidato a algo que dijo que siempre iba a ser, que no iba a bajarse de esa candidatura, y baja y va detrás de un candidato tradicional, que encima de eso ya ha perdido 2 elecciones consecutivas y va a perder su tercera elección consecutiva, bueno, un sector importante de esos jóvenes frenan, ponen marcha atrás y buscan otras opciones. Ayer fue protagonista del censo también. ¿No viste? Todos los memes que había de él. Ah, sí. A las 5 va a la charla de Efraín porque dice que hubo trampa. A las 5, perdón, no tenemos tiempo. Vamos a hacerle el cuestionario a los dos volando. ¿Están preparados para el cuestionario? Confesionario, digo. Vamos a relajarnos un poquito. El tiempo voló, les agradezco su visita, pero vamos al confesionario. Responde primero Rodolfo y luego... Respondemos con un sí o no, por favor. Pero rápido, por favor. Sí, yo iré todo lo rápido. Vamos. ¿Hay intermedio? No. ¿Te consideras una persona supersticiosa? Perdón, mezclo dos preguntas. Sí. ¿Eres supersticioso, senador? No. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías alguna cosa de tu vida, Rodolfo? ¿Viste que Rodolfo? Algunas. ¿Sí? Sí, ¿Las? algunas. ¿En algún momento tuviste grandes discusiones con algún político? Sí. Pero ya noto yo, ¿sí? Sí. ¿Crees que las mentiras piadosas se pueden justificar? No. Mentira piadosa, dice. Sí. ¿Eres una persona sincera, Rodolfo? Sí. Absolutamente. Y cuando alguien me conteste no, ¿qué voy a hacer? ¿Hay algo que te gustaría seguir aprendiendo en cuanto a lo que te dedicas o evolucionar en cuanto a lo que os dedicáis? Mucho. Bastante cosas.
Sí. en lo político y en lo privado. ¿Has sufrido alguna injusticia en algún momento de tu vida laboral? En la política, Sí. en este caso, ¿no? Que es vuestra... No, en lo laboral, en lo privado. ¿En lo privado también? Sí, y en lo político. No. ¿Tenéis miedo a algo? ¿A qué le Sí. tenéis miedo? Adiós. Sí. ¿Creéis en la amistad? Sí, creo. Sí. ¿Dentro de la política? No. ¿O sí? ¿O también? Dele por ritmo. Sí. ¿Llegasteis a pasar alguna situación incómoda en público? ¿Alguna pelada, como se dice? Sí, Sí, pero no me acuerdo. ¿Sos una persona fiel a tu ideología política? Sí. Y esta pregunta es un poco rara. ¿Qué van a decirte? No, no creo en mi ideología. Bueno, pero hay gente que cambia de Fuerza Republicana a HC o no. Sí, pero eso es transfugismo político. Bueno, ¿crees en la reencarnación? Yo no. sí. Uy, ¿en quién te reencarnarían? Vamos. A ver, joder. ¿Sois personas abiertas a los cambios? Absolutamente, sí. ¿Sí? No Siempre. cuesta. ¿Te arrepientes de algo que llegaste a hacer en algún momento de tu vida? De muchas cosas. Muchas. No. ¿Alguna causa, hay algo que te causa mucho estrés en este momento de tu vida? Sí, ¿Sí? la política. Permanentemente. Pero ya en octubre ya... Ya no. Ya no. ¿Llegaste a tomar una decisión muy importante de la cual luego te arrepentiste? No. No. ¿Hay alguien... Decirme una persona que admiráis en el país? Así. Yo a mi mamá. Rodolfo. A muchas personas. A mi madre. Por fuera de los... Y fuera de la parte familiar. Fuera de la parte familiar. Al Monseñor Valenzuela. Obispo de Cadacupé. ¿Y de fuera de la parte familiar miras a alguien o solo se queda en el círculo familiar? No, familiar no. ¿Creéis en el destino? ¿Como algo prefijado? Sí. No. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? ¿Que te No, quedó el que te haya insulto en la mordido la lengua? lengua. ¿Lo soltaste todo? Casi siempre. Ve, pero te arrepientes. No, no. No te arrepientes. No. Dices todo lo que piensas. Bueno, casi todo. Le cambié la... ¿Tenés algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? No. No. A la pucha, qué claros son. Si pudierais borrar alguna experiencia negativa de vuestra vida, ¿lo haríais? Sí. No. ¿Tenéis algún adversario político con el que no te gustaría debatir? ¿No te No. sentarías en ningún momento? Yo quiero debatir con quien sea. Ojalá tomen sentarías ejemplo y con la gente cualquiera, se muy bien. atreva a debatir, che. Y Porque es más, le desafío al presidente del partido a un debate acá, el día que ustedes Ya fijen. está. A Efraín. Sobre el tema que Ahí, quiera. El salón, ya tenemos un debate planteado. ¿Escuchaste, Belén, invitarle a Efraín para un debate con Blas? ¿No va a aceptar? Bueno, rápido. ¿Sois asiduos consumidores o adictos a vuestras redes sociales? No. Bastante, Rodolfo, bastante. Un poco, ¿no? ¿Tenéis alguna deuda con alguien? Política, por ejemplo. Ya nos pregunto la Política no. Deuda política, sí. ¿Sí? Pero Te consi- reivindicaciones. ¿Os consideráis paraguayos privilegiados? Demasiado tiempo le das para pensar, ¿eh? Sí. ¿Vos también? ¿Llegaste a utilizar a alguna persona para obtener beneficios? ¿Te aprovechaste de alguien que luego dijiste... Sí, de mi copiloto en el rally. No. ¿Te consideras una persona nerviosa? ¿Os consideráis nerviosos? ¿O controláis? Controlo un poco más ahora. Era bastante la política, Ahora se te ve más me calmó. No se aprende a controlar. a la fuerza. No todos se controlan en política. Mira Celeste y Katia. ¿Sois conscientes si habéis decepcionado a alguna persona y eso te pesa? Ya sea en Sí. particular o Sí, ¿Sí? No. ¿En algún momento odiasteis vuestro trabajo? Y dijiste, ya no quiero más. No. No. Me gusta lo que hago. ¿Dais seguirían segundas entonces como senadores. oportunidades cuando alguien ya te falló una vez? Sí. ¿Cómo? ¿Dais segundas oportunidades cuando alguien ya te falló una vez y le dices, bueno, venga? Sí. ¿Pero segunda y tercera o solo segunda?
segunda y tercera. A la pucha. Bueno, yo, Depende del grado de la falla. De qué sea, ¿verdad? Pero es algo que me cuestionan siempre eso. viste que no hay que ser tan Me bueno. cuestionan Gracias siempre. a los dos les voy a pedir un favor. Se voló el tiempo. Sí. Voló el tiempo. Si podés mirar a esa cámara y dirigirte a la audiencia, lo que quieras decirte, 30 segundos. Sencillamente que en vísperas de estas elecciones de la concertación mes que viene y las nacionales de abril del año que viene podamos elegir, no solamente ir a votar, y elegir por aquellas personas y aquellos proyectos que vayan realmente a beneficiar a nuestro país y a nuestra gente. Gracias, senador. A ver, senador, esa cámara. Decirle a la ciudadanía y principalmente a nuestros amigos religionarios que tratemos de tener una elección tranquila, pacífica, que bajemos los decibeles, los dirigentes realmente de base del Partido Colorado. Tenemos una gran tarea en abril de 2023, que es sostener el poder. Y eso depende de nosotros, de nuestra actitud permanente. Pensamos diferentes, somos diferentes, por supuesto, pero por sobre los nombres, las personas, la vocación de poder del partido y sostener va a ser fundamental y depende de nosotros. Gracias, senadores. Gracias por venir al programa, por dedicarnos tiempo. Espero que podamos conseguir los debates. A ver si acepta tu contrincante. Ahora volvemos. Qué lindo sería que acepten todos los debates, porque al fin y al cabo es lo que la audiencia necesita, que debatan, que se escuche lo que ellos dicen, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos haciendo las invitaciones a todos los candidatos y precandidatos, así que ahora queda que acepten. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una prueba de debate ahora, vamos a un corte, vamos a hacer una prueba de debate como si fuéramos nosotros los políticos, vamos a debatir entre nosotros Puede y acabar vamos a ir fatal, calentando fatal motores. puede acabar. Wow, ahora volvemos.